Hola Lemon Coder, hoy te quiero hablar de cómo puedes usar Docker y SQL Server para que tus desarrollos en local sean mucho más rápidos. Para ello voy a utilizar Visual Studio Code y lo primero que voy a hacer es crear este contenedor a través del comando docker run. Para que referirme a este contenedor sea lo más sencillo posible, voy a indicar un nombre que se va a ser SQL Server. Y lo siguiente que necesito es mapear un puerto de mi máquina local contra este contenedor de tal forma que pueda acceder luego a este servidor de manera sencilla. Para ello le voy a decir que va a ser el puerto 1433, que es el que por defecto expone SQL Server. Y luego lo que voy a hacer es definir dos variables de entorno que me van a permitir configurar mi contenedor de una forma mucho más sencilla. La primera de ellas va a ser aceptar el EULA. Vamos a decir a yes. Y la siguiente va a ser configurar la contraseña del usuario SA. ¿Vale? Entonces vamos a decir que es password lemon code. Lo siguiente que voy a indicar en este comando es el parámetro "-d", que significa que voy a hacer un detach de este contenedor una vez que se empiece a ejecutar. ¿Esto qué significa? Que en vez de que este terminal se quede enganchado a este contenedor o a este proceso, va a dejar que este contenedor se ejecute en segundo plano y yo voy a poder utilizar este terminal para otros comandos. Por último, lo que tengo que indicar es cuál es la imagen que voy a utilizar para crear este contenedor. En este caso voy a utilizar una de las que Microsoft me ofrece con diferentes versiones de SQL Server. En este caso voy a elegir la última versión. Vamos a utilizar la URL de la dirección de Microsoft dentro de Docker Hub, el repositorio, y luego vamos a indicar a través del etiquetado que quiero utilizar la versión 2019 Latest. Cuando ejecuto este comando, lo primero que va a ocurrir es que, como no tengo la imagen en mi máquina local, Docker Engine va a coger esta imagen de Docker Hub y la va a descargar en mi máquina. Este proceso puede durar unos segundos hasta que se complete, dependiendo del ancho de banda desde donde te estés conectando. Una vez que la imagen se descarga y se genera este nuevo contenedor, a través del comando docker ps puedo ver que efectivamente se creó hace 9 segundos y lleva 7 segundos ejecutándose. Lo siguiente que voy a hacer es, ahora sí, engancharme a este contenedor utilizando el comando sqlcmd para crear una base de datos dentro de este servidor, alguna tabla y algunos registros. Para ello voy a utilizar el comando dockerexec. Voy a decirle que quiero engancharme con este terminal a este contenedor que acabo de crear, que se llama SQL Server, y voy a utilizar el comando que se encuentra en opt msql tools bin sql cmd, y este comando necesita primero indicar a qué servidor se va a conectar, que en este caso sería localhost, porque estamos utilizando esta herramienta dentro del mismo contenedor que tiene ahora este servidor de base de datos. Vamos a utilizar el usuario SA y la contraseña que he elegido anteriormente a través de la variable de entorno. Ahora ya estoy conectado a esta base de datos o a este servidor de base de datos y lo primero que voy a hacer es crear una nueva base de datos. En este caso la vamos a llamar lemoncode. Vamos a hacer un go. Y lo siguiente que voy a hacer es utilizar esta base de datos para crear alguna tabla. Lemoncode, go. La tabla, vamos a crear una tabla súper sencilla para que veas que funciona todo correctamente y exactamente igual que si estuviera utilizando un SQL Server instalado, por ejemplo, en una máquina virtual o incluso en mi propio local. Vamos a hacer un create table courses.
Y vamos a tener como columnas una que se llame ID, que sea de tipo entero, un name, que sea un varchar max, y luego pues una fecha, que sea de tipo date. Vamos a hacer un go. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es insertar algunos registros en esta tabla. Vamos a asegurarnos de que el lenguaje es inglés para no tener problemas con la fecha. Vamos a hacer un go. Y ahora vamos a insertar un par de cursos de Lemon Code en cursos, valúes, y vamos a crear este primero, el bootcamp de DevOps, donde os estaré esperando, y la fecha en formato inglés será 2020, octubre 5. Vamos a crear un segundo, que sería el master frontend, y vamos a decir que este empieza en este año 2020, es septiembre, y vamos a decirle que go. Vale, perfecto. Pues ahora mismo tenemos dos registros insertados en esta nueva tabla, en nuestra nueva base de datos, en nuestro SQL Server ejecutándose en un contenedor de Docker. Para ver que todo esto está funcionando correctamente, lo siguiente que voy a hacer es utilizar una herramienta externa a Docker, sin tener que utilizar, pues, en este caso, ningún comando dentro del propio contenedor, para que veas que efectivamente podemos utilizar esta nueva base de datos desde una aplicación externa, SQL Server Management Studio, desde lo que quieras. En este caso voy a utilizar Azure Data Studio, que es multiplataforma y me permite conectarme también a un SQL Server, por ejemplo, que esté incluso fuera de Azure. Vale. Y como está mapeado el puerto 1433 a mi localhost, sería tan sencillo como decir que quiero añadir una nueva conexión. El servidor sería localhost, no hace falta ni que indique el puerto porque es el puerto por defecto, y como nombre de usuario voy a utilizar SA, y la contraseña será lemon code, que es la que definí como variable de entorno. Y ahora ya estoy conectada a esta base de datos o a este servidor que contiene mi base de datos que acabo de generar, llamada Lemon Code, y que además tiene una tabla llamada cursos, ahí está, y que si hago un select top 1000, veré que mis nuevos registros que yo he generado, bueno, pues que están aquí presentes. De esta forma, con unas pocas líneas que puedo utilizar en un script, puedo trabajar con SQL Server sin tener que mantener o crear una máquina virtual con esta base de datos de una forma súper rápida y que me va a agilizar muchísimo el día a día. Nos vemos.